Muy buenos días, profesor Alejandro. Mi nombre es Ayiruk Serrano y mis compañeros y yo le vamos a hablar sobre Luis Jorge Prieto y la teoría de la pertinencia. Luis Jorge Prieto fue un destacado lingüista y semiólogo de origen argentino, conocido especialmente por su teoría de la pertinencia y del acto sémico. Luis Jorge Prieto nació el 28 de noviembre de 1926 en Buenos Aires, Argentina. Su padre era originario de Zamora, España, pero había obtenido la nacionalidad argentina y tenía el puesto de suboficial en la Marina Nacional. Su madre, de descendencia italiana, específicamente genovesa, era argentina de nacimiento. Luis Prieto tenía también dos hermanas, una mayor y una menor. En sus estudios más destacados, Prieto entró a la Universidad de Córdoba, donde estudió lo que entonces se conocía como filología comparada. En 1956, la suerte le sonrió finalmente cuando el gobierno francés le otorgó una beca para estudiar en París. Así, de 1957 a 1960, Prieto se convirtió en investigador adjunto en el Centro Nacional de la Investigación Científica. Para sus últimos años, Luis Prieto viviría el resto de su vida en Ginebra, ocupando siempre la honrosa posición de heredero académico de Saussure, tanto literal como figurativamente. Siguió trabajando y publicando. Fue un prolífico colaborador y por un tiempo editor del prestigioso Journal Cahiers Ferdinand de Saussure. En sus años postreros estrechó relaciones con varios académicos italianos e incluso cambió su idioma de escritura del francés al italiano en sus últimos libros, Saggi di Semiotica, toma 1, tomo 2 y tomo 3. El 31 de marzo de 1996, 8 meses antes de cumplir 70 años y sin poder completar su último curso, Luis Jorge Prieto falleció en Ginebra, Suiza. Antes de su muerte, el lingüista y semiólogo dispuso que su biblioteca y todo el corpus de su obra científica fueran repatriados. Si bien el hombre nunca pudo regresar en vida a residir en Argentina, hoy sus libros habitan los estantes de la biblioteca del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Para Prieto, el significante y el significado son clases abstractas que articulan los universos de expresión y contenido. La clase significante se agrupa en distintas realizaciones de las mismas señales. Por ejemplo, una palabra escrita en distintas caligrafías o una palabra dicha por diferentes hablantes en diferentes acentos. Mientras que la clase del significado se agrupa en distintas variantes de un mismo mensaje. Cuando éstas se unen, crean una estructura semiótica, es decir, un sistema de signos, que se coordinan en semas. Una señal solo acepta un tipo de mensaje, y viceversa, un mensaje solo acepta un tipo de señal. Cuando una señal y un mensaje se unen, los demás significantes y significados quedan anulados y pasan a llamarse complementos. Cuando las señales y los mensajes están coordinados en un sistema comunicativo, se les llama código. Cuando hay una realización específica de la señal, es decir, cuando tú ves, cuando vas en la carretera y ves un círculo con un cuchillo y un tenedor dentro, inmediatamente suscitas la realización del mensaje, es decir, ya sabes que ese símbolo significa que hay un restaurante cerca. Los aportes que realizó este lingüista podemos destacar que sus conocimientos están basados en lo que hoy en día conocemos como la semiología de la comunicación. Y esto durante la época de 1960 y 1970, periodo de su primera obra, Semiótica, podemos encontrar lo que es la semiología de la comunicación basada en la teoría saussuriana. De igual manera podemos destacar que una de sus principales obras lleva por nombre Príncipe de Nolullo, que básicamente nos va a hablar un poco sobre lo que es la comunicación en sí. En este trabajo destacamos que si los usuarios de un lenguaje reconocen los significados pertinentes que se están expresando, lo mismo debe ocurrir con los significados. Es decir, si nos encontramos en una situación en donde haya ambigüedad,
lo más recomendable es que los usuarios o las personas reconozcan los significados que se están expresando o visualizando. De igual manera, Prieto hace dos definiciones a lo que hoy en día conocemos como significado. En primer lugar, nos encontramos con los significados intercomprensivos y en segundo lugar, con los significados lingüísticos. Ambos se deben de complementar y se deben de llevar a la mano para poder estructurarse de una mejor manera. Por otro lado, Prieto hace un reajuste en lo que hoy en día conocemos como la sintaxis y la semántica según sus ideales, para de esta manera poder expandirlo y llevarlo a un mejor entendimiento posible. Por consiguiente, Prieto se enfoca en lo que es el acto sémico. El acto sémico consiste en que el emisor va a tratar de transmitir un mensaje al receptor para que el receptor de esta manera sepa lo que se está llevando a cabo o se quiere interpretar. De igual manera, tenemos el acto instrumental. El acto instrumental lleva a que la lógica de Prieto se amplíe un poco más y encuentre lo que es la división susurrana, dándole significado a lo que es el signo y la semántica o la semántica. Muchas gracias. La originalidad de Jorge Luis Prieto fue la causante de algunas dudas sociales y quizás debido a su concepción de la tarea académica e intelectual, ya que el europeo difería de esta labor. Decía que en Europa había una tendencia demasiado libresca, ya que no se pensaba, solo se leía, y no se estudiaba la realidad sobre una reflexión directa, sino lo que los demás escribieron de ella. Un rápido ejemplo puede ser cuando los lingüistas ginebrinos que trabajaban estudiando las 36 definiciones del valor de Ferdinand de Saussure podían a su vez conocer su propio concepto, mas no podían con sus propias palabras dar la definición de lo que ellos habían entendido al respecto. No tenían su propio criterio. Con respecto a la connotación, Prieto, en una discusión sobre arquitectura y diseño, propone el término de ceremonia, y no se habla de un elemento secundario, pero constituye un adelanto. La elección del útil del que no se servirá para ejecutar una operación deviene necesariamente la ceremonia, es decir, un indicio de una forma particular de concebir dicha operación. Y finalmente, la idea de ceremonia nos acerca a la representación de la dramatización formal o la irrupción del deseo en el proceso de semiosis. Pasamos entonces al acto sémico según el lingüista y semiólogo argentino Luis Jorge Prieto. Prieto llega a quizás una de sus contribuciones más importantes en el mundo de la lingüística, el cual es el acto sémico o acto de la comunicación a mediados de la década de los 60. El acto sémico en sí consiste en la materialización de un conocimiento desde un emisor hasta un receptor, para que este conocimiento se vuelva propio del receptor también. El conocimiento en sí es un mensaje. Para enviarlo efectivamente, el emisor se vale de una señal, que bien puede ser hablada o escrita. Pero el receptor debe conocer esta señal para así poder entenderla. Esta señal va a estar conformada por significantes y a la vez acompañada de un contexto, el cual va a ayudar al receptor poder comprender el mensaje. Entonces tenemos que el emisor procede desde un mensaje a una señal y de igual manera de un significado a un significante. Y por el otro lado, el receptor va a recibir un significante, el cual convierte en un significado, y de una señal a un mensaje, consiguiendo así crear significados dentro de la comunicación. Tenemos entonces como conclusión que un mensaje va a estar compuesto por significantes y a la vez de un contexto, el cual va a ayudar al receptor poder comprender este mensaje, creándole un sentido y de esta manera creando un significado dentro de la comunicación. En cuanto a la teoría de pertinencia de Luis Jorge Prieto, vamos a entender primero qué es pertinencia. Pertinencia es que algo se ajuste o se adecue dependiendo del contexto o la situación en la que se encuentra. La pertinencia parte en la importancia que le da Saussure a saber distinguir un signo de otro, porque al final los signos son arbitrarios. Es el conglomerado social el que les da su significado. Entonces, los fonólogos del Círculo de Praga
desarrollan una teoría fonológica en la cual un sonido es reconocido si pertenece a un grupo de sonidos o a una clase. Lo que agrupa estos sonidos en una clase no es su carácter homológico, es decir, que ciertas características se parezcan, sino la función que desempeñan en el proceso de comunicación. Por ejemplo, la palabra rata. Si tú haces un sonido al pronunciar esa palabra que suene como la R, o que suene muy distinto a como suena la R, pero todavía se entiende la palabra rata y lo que significa, no hay ningún tipo de alteración y todos esos sonidos que se usan para decir esa palabra siempre y cuando se entienda son categorizados en el mismo grupo. La diferencia será pertinente cuando la pronunciación de la palabra R se acerque a la L y ahí no va a ser rata la palabra, sino lata. Entonces de ahí nace la teoría. Dos sonidos pueden ser muy distintos, pero si ambos sonidos son pertinentes a la hora de realizar una acción comunicativa de significado, ambos van a estar en la misma clase. De ahí el nombre de la teoría de la pertinencia. En conclusión, dos objetos o dos sonidos serán ubicados en la misma clase de manera arbitraria si ambos son pertinentes para realizar una función en particular.